La torre. Ira estaba parada en la plataforma de observación de la Arcadia, la elegante nave espacial que acababa de entrar en la órbita de la Tierra. Su piel violeta brillaba bajo la luz artificial, y sus ojos amarillos se entrecerraron mientras observaba el orbe azul y verde debajo de este planeta. La Tierra no se parecía en nada a su ordenado mundo natal. Bioria, el caos y la imprevisibilidad prosperaban aquí. Una cualidad que encontraba intrigante e inquietante como científica de renombre del Instituto de Investigación VOR. Ira había pasado años estudiando tecnologías reproductivas avanzadas que eliminaban la necesidad de interacción física. El método Borian era clínico eficiente y carecía de la imprevisibilidad que venía con las conexiones emocionales. Sin embargo, los métodos de reproducción biológica primitivos de la Tierra habían despertado algo en su curiosidad. Algo que no podía explicarse solo con datos. Prepárense para el aterrizaje. La voz del ojo de la nave sonó a través del intercomunicador de la nave. Sacando letras de sus pensamientos, respiró profundamente y se alisó el uniforme de investigación plateado. Era hora de presenciar este extraño proceso de primera mano. Mientras el Arcadia descendía hacia la superficie de la Tierra, los sensores de la nave indicaban que se acercaban a una gran ciudad humana. La misión de Lara era simple: observar y analizar el proceso reproductivo humano y determinar por qué una especie aparentemente tan caótica no solo había sobrevivido, sino que prosperado. La nave aterrizó suavemente en un campo abierto fuera de la ciudad, y cuando se abrió la esclusa de aire, Ra entró en la atmósfera húmeda y rica en oxígeno de la Tierra. Un humano, un hombre, la estaba esperando. Era alto, de aspecto rudo y una sonrisa amistosa que parecía iluminar su rostro. «Bienvenidos a la Tierra», dijo extendiendo su mano. «Soy Jack, su Leisen del Comité de Investigación de la Tierra. ¿Estamos emocionados de tenerlo aquí?» Lara dudó mirando la mano extendida, segura del gesto. Después de una breve pausa, imitó su acción y tomó su mano. El calor de su piel era sorprendente, un marcado contraste con el ambiente frío y estéril de Bioria. «Saludos», dijo en su tono sereno, aunque su mente corría con pensamientos sobre esta extraña forma de contacto. «Soy el Dr. L.R. del Instituto de Investigación VOR. Estoy aquí para estudiar sus métodos reproductivos». Jack los ojos se abrieron ligeramente, pero él rápidamente respondió con una sonrisa. «Bueno, has venido al lugar correcto. Vamos a instalarte y discutiremos tu investigación mientras se dirigían a las instalaciones de investigación». Lura no pudo evitar observar el vibrante mundo que la rodeaba. Los humanos se apresuraban por las calles. Sus rostros se animaban con una variedad de emociones: risas, frustración, alegría y todo lo demás. Había leído sobre estas demostraciones emocionales, pero presenciarlas de primera mano fue abrumador. «Tu mundo es caótico», comentó Lara. Su mirada se desvió de los edificios coloridos a las multitudes bulliciosas. Jack se rió entre dientes. «Sí, esa es una forma de decirlo. Pero hay belleza en el caos, verás». Ra no estaba tan segura, pero estaba aquí para aprender este mundo tan diferente de los suyos. Secretos guardados que ningún laboratorio estéril podría revelar jamás. Mientras se acercaban al centro de investigación, un elegante edificio moderno ubicado entre imponentes rascacielos, Ra sintió un pequeño aleteo de algo desconocido. Emoción, anticipación, no podía nombrarlo, pero ella sabía que este viaje sería diferente a todo lo que había experimentado antes dentro de las instalaciones de investigación de la Tierra. Lura recibió un recorrido por el laboratorio donde realizaría su estudio. El laboratorio estéril y equipado con Well se sentía extrañamente reconfortante, más acorde con el entorno en el que nos estaba utilizando. Jack le explicó el equipo y le explicó los conceptos básicos, aunque gran parte de ellos ya le resultaban familiares. Conocimiento avanzado. Así que, ¿por dónde le gustaría empezar?, preguntó Jack, inclinándose casualmente contra una de las mesas del laboratorio. Lyra dudó. Había revisado los datos científicos de la Tierra sobre la reproducción humana innumerables veces, pero experimentar el estudio de primera mano fue diferente. «Deseo comprender el núcleo de la reproducción humana tanto biológica como emocionalmente». Jack levantó una ceja, claramente divertido. «Bueno, la parte de biología es sencilla, pero las emociones son un juego completamente diferente». Ra inclinó la
cabeza y entrecerró los ojos ligeramente. En Victoria la reproducción es puramente funcional. Las emociones son irrelevantes para el proceso. Sí, así no es exactamente como funciona aquí, Jack dijo con un tono suave pero divertido. Para los humanos las emociones están profundamente entrelazadas con la reproducción. De hecho, algunos podrían decir que se trata más de la conexión que del acto biológico en sí. Laura se sorprendió. ¡Conexión! ¿Qué tenían que ver las emociones con la reproducción? Explíqueme. Dijo que su curiosidad científica alcanzó su punto máximo. Jack se inclinó. Hacia adelante su expresión más seria. Ahora los humanos forman lazos emocionales, amor, afecto, deseo. Estos son parte de lo que hace que la reproducción sea significativa para nosotros. No se trata solo de crear nueva vida, se trata de la intimidad del proceso. La mente analítica del ERA corrió en mi mundo. El amor y el afecto se consideran distracciones, rasgos ineficientes que obstaculizan el progreso. ¿Por qué tu especie retendría tales rasgos? Jack se encogió de hombros, tal vez. Nos gusta la ineficiencia. Tal vez hay algo en ser un poco caótico que nos ayuda a sobrevivir por un momento. LRA. Estuvo en silencio procesando sus palabras, la actitud casual de Jack y su sonrisa fácil lo hicieron. Parecer indiferente a la complejidad del tema, pero LRA podía sentir que había mucho más por descubrir. Muy bien, dijo, su voz firme. Observaré y analizaré esta conexión emocional de la que hablas. Tal vez haya mérito en tu método. Después de todo, la investigación de LRA comenzó en serio. Los siguientes días fueron un torbellino de observaciones y entrevistas mientras buscaba comprender las complejas relaciones humanas que rodeaban la reproducción. Ella entrevistó. Las parejas revisaron datos biológicos y estudiaron la anatomía humana en detalle, pero cuanto más aprendía, más preguntas surgían durante una entrevista. Una mujer humana describió cómo el amor jugó un papel crucial en su decisión de tener hijos. No se trata solo de pasar jeans. Dijo que sus ojos se iluminaban. Se trata de crear algo con alguien que te importa. Es hermoso, hermoso. Ella no podía comprender la palabra en este contexto. ¿Cómo algo tan desordenado e ineficiente como la reproducción humana podría considerarse hermoso? Su confusión solo se profundizó durante una visita a un parque local. Las familias jugaban juntas. Los niños reían mientras se perseguían y las parejas caminaban de la mano. Sus rostros brillaban de afecto. Era un paisaje emocional. Lyra nunca había visto antes. ¿Qué piensas, Jack? Preguntó al notar su expresión de pensamiento mientras se sentaban en un banco viendo cómo se desarrollaba la escena. Ra negó con la cabeza lentamente. Es lo lógico, pero hay algo aquí, algo que no puedo cuantificar. Jack sonrió. Sus ojos brillaban. Eso es lo que pasa con las emociones. No siempre puedes medirlas, pero son reales y, a veces, son lo que nos llevan a hacer las cosas más asombrosas por primera vez. Elra comenzó a preguntarse si había más en el caótico estilo de vida de la humanidad de lo que originalmente había pensado. ¿Podría ser que su fuerza, su resiliencia, no viniera a pesar de sus ineficiencias, sino debido a ellas? Su investigación estaba lejos de terminar, pero una cosa era segura. Los humanos tenían más que enseñarle de lo que había anticipado. LRA se sentó tranquilamente en el banco con su mente dando vueltas. Mientras procesaba las palabras de Jack, no podía ignorar el profundo e incuantificable impacto que las emociones parecían tener en el comportamiento humano para los santos. Todo estaba cuidadosamente calculado, medido y optimizado, y sin embargo, aquí en Minonemotswanensot, medio de toda esta ineficiencia, los humanos prosperaron, formaron familias, comunidades y sociedades todas alimentadas por emociones que no podían catalogarse ni contenerse cuidadosamente mientras el sol se ponía detrás de los árboles arrojando un cálido resplandor a través del parque. Jack se volvió hacia el Ra, su voz suave. Pareces estar sumido en tus pensamientos. ¿Qué está pasando? A través de tu mente. Lara dudó por un momento. No estaba segura de cómo articular la confusión que se arremolinaba dentro de ella. No entiendo cómo algo tan impredecible como las emociones puede impulsar a gran parte de tu sociedad en Shantos. Hemos simplificado todo para evitar complicaciones innecesarias y, sin embargo, tu gente parece aceptarlas incluso cuando crean caos. Jack se inclinó hacia atrás con los brazos apoyados en el respaldo del banco mientras respiraba profundamente.
Es cierto que las emociones pueden ser confusas, incluso dolorosas a veces, pero también son lo que nos hace humanos, nos conectan, nos dan un propósito y nos inspiran a crear amor y protegernos unos a otros. Sin ellas, ¿qué queda? Le refrunció el ceño. Considerando sus palabras en santos, encontramos un propósito a través de la eficiencia, el progreso y la unidad. No dejamos que los sentimientos nos dicten nuestras acciones. Las emociones son una carga, pero ¿son realmente? Jack preguntó con voz firme pero curiosa. Piénsalo. Los mayores inventos, las alianzas más fuertes, los momentos más profundos de la historia humana, no nacieron solo de la lógica. Surgieron de un impulso, una pasión que no se podía explicar. Por razón el Ra se quedó en silencio, sus pensamientos en confusión. ¿Podría ser verdad? ¿Podrían las emociones, algo tan impredecible e incontrolable, ser en realidad el secreto detrás del éxito de la humanidad? Justo en ese momento un niño pequeño corrió hacia ella riendo y le entregó una flor. Ella la miró confundida mientras la madre del niño sonreía cálidamente desde la distancia. «A él le gusta compartir», explicó antes de llamar al niño de vuelta. Orra parpadeó ante los delicados pies en su mano. El gesto no tenía sentido en términos prácticos, pero de alguna manera la hizo sentir algo, una pequeña calidez que no podía ubicar. Esto es mucho para asimilar. Finalmente admitió. Mirando a Jack, necesito más datos antes de poder sacar conclusiones. Jack rió levemente. Tómate todo el tiempo que necesites. Pero recuerda que algunas cosas no se pueden medir. Tal vez solo tengas que experimentarlas. La expresión de LR permaneció pensativa mientras se levantaban para salir del parque mientras caminaban de regreso al centro de investigación. Su mente estaba llena de posibilidades. Los humanos estaban demostrando ser más complejos de lo que alguna vez había imaginado. La eficiencia del cultivo de Shanten se vio desafiada de repente de una manera que no podría haber predicho y, aunque no lo admitiría en voz alta, LRA estaba comenzando a sentir una extraña sensación de anticipación. Todavía había mucho que aprender sobre la humanidad, sobre su curiosa mezcla de lógica y emoción. Tal vez la clave para comprender su resiliencia y fuerza no residiera en diseccionar su biología, sino en estudiar sus corazones por primera vez. Sintió que no solo los estaba estudiando como una científica desapegada, estaba experimentando su mundo, sus vidas, y en cierto modo, estaba comenzando a cambiar ella misma mientras se acercaban al centro de investigación. Jack se volvió hacia ella con una sonrisa lista para sumergirse, de nuevo en el laboratorio. Era asintió, aunque su mente todavía estaba pensando en el parque, en las familias y en el inocente gesto de bondad del niño. Sí, respondió con su voz tranquila pero decidida. Pero creo que abordaré mi investigación de manera un poco diferente a partir de ahora. Jack levantó una ceja, pero no dijo nada. Simplemente le dio una sonrisa cómplice mientras caminaban hacia el interior del laboratorio estéril y organizado. ¿Laboratorio? Erra sintió la comodidad de la familiaridad, devolviendo los datos. Los números, el equipo era su mundo, pero ahora una pequeña parte de ella comenzaba a preguntarse si había más en la vida que la lógica y la eficiencia a la que siempre se había aferrado, tal vez el desorden de la humanidad. No era un defecto después de todo, tal vez era su mayor fortaleza el enfoque del RA. A su investigación había cambiado mientras estaba sentada en su laboratorio, revisando los datos interminables que había recopilado sobre la reproducción humana. Algo se sentía diferente. Los números estériles en la pantalla ya no parecían contener todas las respuestas que necesitaba emociones, murmuró para sí misma. La palabra se sentía extraña en su lengua, pero se estaba volviendo cada vez más importante para su comprensión del comportamiento humano, ella. Podía mapear cada función biológica en el cuerpo humano, pero las conexiones entre las personas, las relaciones que desafiaban la lógica. Ahí era donde su conocimiento se quedaba corto. Jack entró al laboratorio casualmente apoyado en una de las consolas. Pareces estar a punto de resolver los misterios del universo, bromeó un parecido en su voz lira. Levantó la vista y le dedicó una media sonrisa. Tal vez no el universo, sino los humanos. Ciertamente he estado revisando los procesos biológicos de la reproducción y si bien entiendo la mecánica, todavía hay algo que no puedo comprender. Jack se cruzó de brazos intrigado. ¿Y qué es eso?
Ra hizo una pausa tratando de encontrar las palabras adecuadas. El aspecto emocional que ustedes, los humanos, valoran tanto en el amor, la conexión y los lazos personales cuando se trata de la reproducción. En Santos, la reproducción es un deber, una tarea basada en la compatibilidad genética y las necesidades de la colonia. Pero aquí parece algo más. Jack se rió entre dientes. Has tocado el núcleo de ser humano. Elra, no se trata solo de biología. Para nosotros, hay una necesidad más profunda de conectarnos con los demás. Es lo que nos impulsa, lo que nos da significado. Significado, Elra repitió. Su mente se aceleró. En Santos, nuestro significado proviene del servicio al colectivo. Todo lo que hacemos es para el avance de la colonia. Las emociones se ven como distracciones, cosas que pueden conducir a la ineficiencia y a una mala toma de decisiones. Jack consideró esto. Su expresión fue pensativa. Esa es una forma. Para mirarlo. Pero yo diría que las emociones, aunque desordenadas, nos hacen más resistentes, nos ayudan a construir comunidades más fuertes, crear arte, empujar los límites científicos, el amor, el miedo, la esperanza. Todos nos motivan de maneras que la lógica nunca podría. Lara lo miró fijamente. Su mente analítica luchaba por reconciliar esta nueva perspectiva. Se estaba volviendo claro que la reproducción humana no se trataba solo de supervivencia. Estaba entrelazada con la cultura, la historia y, lo más importante, la emoción. Los obsesionados con la eficiencia, Sanoyan nunca entendería eso, al menos no de la manera en que lo hacían los humanos. ¿Dirías que las emociones te hacen más fuerte? Lyra preguntó absolutamente Jack. Respondió sin dudar. Nuestras emociones pueden llevar a errores, seguro, pero también nos inspiran a proteger a las personas que nos importan, a luchar por algo más grande que nosotros mismos en tiempos de crisis. Es el amor y la esperanza lo que nos mantiene en marcha. Elra se quedó en silencio por un momento. Absorbiendo esto entonces, tal vez he estado mirando todo esto desde el ángulo equivocado. Tal vez la ineficiencia que vi en la reproducción humana no es un defecto, sino una parte de lo que hace que tu especie sea resistente. Jack sonrió. Ahora eres. En los siguientes días, Elra comenzó a expandir su investigación más allá de la mera biología. Asistió a eventos comunitarios y observó cómo interactuaban las familias. Observó cómo los padres cuidaban a sus hijos, cómo las parejas se apoyaban mutuamente en momentos difíciles y cómo los amigos reían juntos por las experiencias compartidas. Los lazos emocionales entre los humanos eran fuertes y se le hizo evidente que estas conexiones eran una parte fundamental de la supervivencia humana. Estaba particularmente fascinada por cómo estos lazos se extendían más allá de la reproducción, las amistades, las mentorías e incluso las rivalidades. Todas estas relaciones parecían impulsar la motivación humana y la innovación. Era como si cada persona fuera parte de una vasta red de emociones, y esas emociones mantenían a la especie prosperando. Una noche, Jack la invitó a cenar con su familia. Elra dudó al principio. No estaba segura de si podría manejar otro choque cultural tan pronto, pero la curiosidad pudo más que ella cuando llegó a la casa de Jack. Fue recibida por un ambiente animado y acogedor. Sus padres eran cálidos e inquisitivos, y sus hermanos estaban ansiosos por escuchar sobre sus experiencias como investigadora de extraterrestres, mientras se sentaban alrededor de la mesa compartiendo historias y riendo. Elra encontró. Mientras se relajaba, observó los pequeños gestos casi invisibles, la forma en que la madre de Jack se acercó para apretar la mano de su padre cuando él contaba una historia particularmente divertida, o cómo la hermana de Jack apartaba suavemente el cabello de la cara de su hermano menor mientras hablaban. Fueron estos pequeños momentos de cuidado y conexión los que más fascinaron a Lyra en un momento dado. La madre de Jack se volvió hacia ella y le preguntó: ¿Cómo es en tu planeta? ¿Tienes grandes reuniones familiares como esta? Sacudió la cabeza. No tenemos familias en el mismo sentido. Los oceanos nacen de programas de selección genética y somos criados en instalaciones educativas comunitarias. Las relaciones se construyen en torno a roles y deberes hacia la colonia, no a vínculos personales. La madre de Jack asintió pensativamente.
Eso suena muy eficiente, pero debe ser solitaria, Lyra dudó. La soledad no es algo que experimentemos típicamente nuestro. Sentido de propósito se deriva del servicio al colectivo, pero se detuvo sintiendo una extraña opresión en el pecho mientras pensaba en la calidez y la risa que la rodeaban. Tal vez hay algo que falta a la madre de Jack. Sonrió amablemente. Parece que estás empezando a ver la belleza en la conexión humana. Belleza. Esa palabra otra vez Lara la había escuchado antes, pero nunca la había entendido realmente todavía. Mientras estaba sentada en esa cálida y bulliciosa casa rodeada de personas que se preocupaban profundamente unas por otras, comenzó a entender, tal vez solo tal vez había más en la vida que la eficiencia, y tal vez en el caos de la emoción humana había una especie de orden, un orden que unía a las personas y las hacía más fuertes de lo que cualquier cálculo de Shanogen podría predecir. La investigación de LR había dado un giro sorprendente. Lo que comenzó como un estudio sencillo de la reproducción humana se había convertido en algo mucho más complejo. Se había topado con un elemento de la vida humana que desafiaba todo su entrenamiento, toda su lógica, sus emociones y ahora, después de experimentar la conexión humana de primera mano, no podía evitar preguntarse si era la clave de su resiliencia en su laboratorio. Se sentó en su escritorio perdida en sus pensamientos. Los datos se transmitían a través de su pantalla, pero por primera vez se sentía incompleta. No había forma de cuantificar lo que había visto en la cena familiar de Jack. La risa, el afecto, los gestos sutiles que tenían un significado profundo. Jack entró en la habitación notando su profunda concentración. «Has estado callada hoy. Todo está bien», Eora asintió lentamente. «He estado pensando en los humanos». En Socian, tu especie valora la conexión emocional en formas que ni siquiera podemos imaginar y no puedo evitar preguntarme si eso es lo que te hace más fuerte. ¿Cómo?, preguntó Jack, acercando una silla a su lado. Hizo un gesto hacia la pantalla llena de datos biológicos. Nuestra colonia se ha centrado en la eficiencia biológica para generaciones. Eliminamos emociones, apegos, cualquier cosa que pueda distraer de nuestro deber, y aún así, a pesar de nuestros avances, los anoyanos siempre hemos luchado en situaciones extremas, especialmente cuando enfrentamos crisis a largo plazo. Hizo una pausa reuniendo sus pensamientos, pero humanos. Tu especie sobrevive a todo desastres naturales, guerras, hambrunas. Incluso cuando enfrentas lo desconocido, tienes este impulso, esta determinación. Y después de lo que he visto, creo que es por tus lazos emocionales, te dan un propósito, algo por lo que luchar, Jack. Asintió. Fowl. Esa es una teoría interesante. Creo que estás en algo cuando todo va mal. Usualmente es el amor o la esperanza lo que nos mantiene. En marcha, los ojos de Lara parpadearon con curiosidad. Esperanza. Jack sonrió. Sí, esperanza. Incluso cuando las cosas se ven sombrías, siempre creemos que hay una posibilidad de que mejore mejor. No es lógico, pero nos mantiene luchando. LRA se reclinó procesando esto en Shantos. No tenemos esperanza. No lo necesitamos. Confiamos en hechos, datos y estrategia. Pero cuando sucede lo inesperado, luchamos por adaptarnos. Tal vez eso es lo que hemos estado desaparecidos por un momento. El muchacho se quedó callado. Los pensamientos de Lyra estaban dando vueltas su visión del mundo. Cambiando todo lo que había aprendido en la Tierra, desafiaba los principios sobre los que se había construido su sociedad, y sin embargo, cuanto más observaba, más creía que los humanos habían descubierto algo crucial, algo que trascendía la eficiencia. ¿Crees que las emociones son lo que hace a los humanos tan resistentes?, preguntó Jack, inclinándose hacia adelante, su expresión seria. Creo que son parte de ello, sí, pero no son solo las emociones en sí mismas, es lo que inspiran a las personas, se esfuerzan hasta sus límites por los que aman, toman riesgos, innovan, sobreviven, es desordenado, pero funciona. La mente de LRA se aceleró. Si Sociano pudiera aprovechar incluso una fracción de ese impulso, podría revolucionar su sociedad, pero ¿cómo podría una especie, condicionada para reprimir las emociones durante generaciones alguna vez, abrazar algo tan caótico como el amor, la esperanza o el miedo? El desafío, invocarla tal vez, en lugar de enseñar a los humanos sobre la tecnología Santen.
Su misión sería traer de vuelta algo mucho más valioso, una comprensión más profunda de la fuerza humana. Necesito más datos, dijo de repente poniéndose de pie. Desde su escritorio, Jack levantó una ceja. ¿Qué tipo de datos? Datos emocionales necesito para entender cómo reaccionan los humanos en situaciones extremas. ¿Cómo influyen sus emociones en sus decisiones? Si puedo trazar un mapa de los patrones, tal vez pueda encontrar una manera de incorporar esta resiliencia en la sociedad Santos. Jack se rió entre dientes. Buena suerte con eso. Las emociones no son exactamente predecibles. Él le dirigió una mirada decidida. Tal vez no, pero si alguien puede encontrar una manera de medirlas, soy yo. Las semanas siguientes fueron un torbellino de investigación. Él reestudió la historia humana, enfocándose en momentos de crisis y cómo los vínculos emocionales jugaron un papel en la supervivencia. Entrevistó a soldados que habían luchado en guerras, sobrevivientes de desastres naturales e incluso astronautas que se habían enfrentado a la soledad del espacio en el pasado. Una y otra vez escuchó lo mismo. No fue solo la fuerza física o la inteligencia lo que ayudó a los humanos a sobrevivir, fueron sus conexiones con los demás. Una entrevista en particular se destacó. Lyra habló con un bombero que había rescatado a personas de un edificio en llamas. Cuando le preguntaron qué lo llevó a encontrarse con situaciones tan peligrosas, su respuesta la sorprendió. No se trata del peligro, dijo que se trata de la gente de dentro. Sé lo que es perder a alguien y haré todo lo que pueda para evitar que eso suceda para los demás. Eso es lo que me hace seguir adelante. La idea de salvar a la familia de alguien. Sus palabras resonaron en la mente de Lyra durante días. En Santos, arriesgarse por otro era algo lógico. Cada ciudadano tenía un papel designado y perder incluso uno significaba una pérdida de eficiencia. Pero aquí, los humanos arriesgaban rutinariamente sus vidas por las personas que les importaban y al hacerlo, creaban una sociedad que prosperaba a pesar del caos constante. La investigación de LRA comenzó a cambiar de pura observación a algo más profundo. Ya no solo estudiaba a los humanos, estaba aprendiendo de ellos todos los días. Descubría nuevas capas de su resiliencia, capas que no estaban escritas en ningún libro de biología y con cada descubrimiento se sentía cada vez más conectada con estos seres emocionales impredecibles. Una noche, después de una entrevista particularmente intensa, Jack encontró a LR sentada sola en el laboratorio. Su confianza habitual fue reemplazada por algo más tranquilo, más reflexivo. ¿Todo está bien?, preguntó sentado, a su lado. Lara lo miró con ojos suaves. Creo que finalmente entiendo. Entiendo por qué los humanos sobreviven, por qué prosperas frente al peligro. No es solo tu biología, o tu tecnología, o incluso tu adaptabilidad, es algo profundo. Tu voluntad de luchar por los demás, a arriesgar todo por las personas que amas, eso es lo que te hace fuerte. Jack sonrió, su expresión cálida. ¿Te tomó suficiente tiempo? Lara rió suavemente, un sonido que la sorprendió incluso a ella. No es lo que esperaba cuando comencé esta investigación, pero ahora veo que tal vez la ineficiencia que una vez vi en los humanos es en realidad tu mayor fortaleza. Jack asintió, y tal vez puedas enseñarle a tu gente que hay más para amar la vida que solo la eficiencia. LRA lo miró pensativamente, tal vez lo haga. La realización de LRA marcó un momento crucial en su investigación, pero también la dejó con un desafío abrumador. ¿Cómo podría traer esta nueva comprensión de la resiliencia humana de regreso a Santos? Su gente se enorgullecía de su eficiencia, su precisión lógica, el concepto de abrazar las emociones, especialmente como una fuente de fortaleza, sería visto como una debilidad, tal vez incluso peligroso como ella. Reflexionó sobre este dilema y se encontró pasando más tiempo con Jack. Sus conversaciones se desviaron de la investigación y la biología a temas personales, el tipo de conexión que alguna vez había considerado frívola, pero ahora encontraba consuelo en estos intercambios mientras llenaban los vacíos que sus datos nunca podrían explicar. Una noche tras otro, día de entrevistas y percepciones emocionales, se sentaron juntos en el patio trasero de Jack. El sol se estaba poniendo, proyectando un resplandor dorado sobre el horizonte, y los sonidos de los niños jugando en la distancia crearon una atmósfera serena. ¿Crees que tu gente alguna vez entendería esto? Jack preguntó haciendo un gesto hacia el cielo, los árboles, la vida que los rodeaba. Ira se quedó en silencio por un momento, viendo los colores desvanecerse en el anochecer.
No sé. Han sido condicionados por generaciones para suprimir cualquier cosa que los distraiga de su deber, emociones, conexiones, incluso el arte y la creatividad, sus escenas, sus debilidades. Pero ya no crees eso. Jack preguntó suavemente. Ira negó con la cabeza. No, he aprendido demasiado aquí para volver a... Pensando de esa manera. Lo que solía ver son ineficiencias. Son lo que hace a los humanos fuertes. Ahora puedo verlo, pero convencer al Consejo de Shantos será casi imposible. Solo valoran lo que se puede medir, y las emociones no encajan en ese modelo. Jack se inclinó hacia atrás, sus brazos descansando detrás de su cabeza. No puedes medir todo. Algunas cosas solo las sientes. Tal vez ese sea el punto. Elra frunció el ceño. Pensativamente. Tal vez. Pero en Shantos los sentimientos son irrelevantes si no puedo encontrar una manera de mostrarles beneficios tangibles. Descartarán todo lo que he aprendido. Jack sonrió. Ahora suenas como un humano, intentando encontrar una manera de equilibrar la lógica con los sentimientos. Lyra lo miró sorprendida por su comentario. Él tenía razón. En su búsqueda por comprender a los humanos, había comenzado a adoptar algunos de sus pensamientos, cuestionando las estructuras rígidas de su propia cultura. Fue inquietante, pero liberador al mismo tiempo. Pasó un momento de silencio entre ellos antes de que Jack rompiera el silencio. Ya sabes, hay una historia que los humanos contamos cuando intentamos explicar algo que parece imposible. Se trata de un puente. ¿Un puente? Lara preguntó intrigada. Sí, Jack continuó. Es simbólico cuando dos lados parecen demasiado separados. Un puente se construye pieza por pieza hasta que se conectan. A veces lleva tiempo, a veces es difícil, pero al final, los dos lados pueden encontrarse en el medio. Tal vez eso es lo que necesitas hacer. Construye un puente entre tu mundo y lo que has aprendido aquí. Lara consideró sus palabras. Era una metáfora simple, pero tenía sentido. No tenía que revisar por completo la sociedad Chanoken de una sola vez. Solo necesitaba introducir nuevas ideas, lentamente, con cuidado, pieza por pieza. El primer paso sería convencer a la Santani. Inmensurable, como si sintiera su agitación interna. Jack se puso de pie y se estiró. ¿Sabes? Si necesitas un sujeto de prueba, me ofrezco como voluntario. Tal vez podrías medirme para que sea seguro. Un cachorro o algo. Bromeó, sonriendo. El Ra puso los ojos en blanco, pero no pudo reprimir una sonrisa. No eres exactamente una variable controlada. Jack, sí, pero soy un gran ejemplo del caos emocional. ¿Estás estudiando? Elra. No podía discutir que Jack era un caso de estudio de Walking. En complejidad emocional, pero su imprevisibilidad, su pasión, era exactamente lo que lo hacía tan humano, y era esa misma imprevisibilidad la que la había ayudado a ver el mundo de una nueva manera. De repente, una idea surgió en su mente. ¿Qué pasaría si pudiera mostrarles la adaptabilidad humana en acción? Dijo el Ra sus ojos, iluminando no solo las emociones, sino cómo los humanos usan sus conexiones emocionales para impulsar la innovación y la supervivencia si pudiera demostrar que el Consejo podría ver el valor. Jack levantó una ceja. ¿Te refieres a una prueba del mundo real? ¿Algo que no pueden ignorar exactamente? Dijo Elra, su mente acelerada así. Pudiera recopilar datos sobre una crisis humana, una en la que las emociones desempeñaran un papel clave en la supervivencia o el éxito, entonces tal vez podría traducir eso en algo que el Consejo entendería la eficiencia. No se trata solo de lógica, se trata de la capacidad de adaptarse bajo presión. Jack asintió lentamente. Suena como si estuvieras planeando comenzar una revolución. Lara no. Una revolución, dijo con una sonrisa un puente. Las próximas semanas fueron un torbellino de preparación. El RA comenzó a recopilar estudios de casos, eventos históricos donde las emociones humanas habían impulsado decisiones cruciales en la supervivencia o la innovación. Se puso en contacto con expertos en campos que iban desde la psicología hasta la respuesta a emergencias. Recopiló la mayor cantidad de datos que pudo sobre las formas en que los vínculos emocionales humanos influyeron en los resultados en situaciones críticas y, para su sorpresa, Jack se convirtió en su asistente principal. Sus ideas, aunque a menudo poco convencionales, le proporcionaron una perspectiva humana que necesitaba para equilibrar su análisis científico. Juntos trabajaron hasta altas horas de la noche debatiendo teorías, analizando datos y armando una narrativa que pudiera convencer al Consejo de Sosan.
La prueba final llegó en forma de un escenario de crisis simulado que presentó LRA. Sus hallazgos a un pequeño grupo de expertos humanos mostrándoles cómo los vínculos emocionales podrían afectar la toma de decisiones en entornos de alto estrés. Jack fue uno de los participantes y su pensamiento rápido y su conexión emocional con los otros miembros del equipo llevaron a un resultado exitoso. De eso estoy hablando. Jack dijo después de que terminó la simulación secándose el sudor de la frente. No se pueden predecir las emociones, pero nos empujan a hacer cosas increíbles. Erra no pudo evitar sonreír. Tenía todos los datos que necesitaba. Ahora el desafío sería traducirlos en algo que los santos y el consejo pudieran aceptar. Creo que estoy lista, dijo en voz baja. Volviéndose hacia Jack, él le dio un asentimiento de apoyo. Entonces, construyamos ese puente con los datos en la mano y la confianza recién adquirida. Elra se preparó para regresar a Santos. El viaje que la esperaba sería difícil, pero por primera vez sintió que tenía las herramientas para marcar una diferencia no solo para ella misma, sino para toda su especie. Cuando abordó la nave de regreso a Santos, miró la Tierra por última vez. No era perfecta, era caótica y desordenada. Y impredecible pero fuerte, resistente y llena de vida. Erra sonrió para sí misma. Traía un poco de esa fuerza a casa el viaje de regreso a Santos. Fue largo y silencioso dándole tiempo a Lyra para revisar sus hallazgos y contemplar la enormidad de la tarea que tenía por delante. No solo regresaba con datos, regresaba con una nueva filosofía. Una que podría alterar la base misma de la cultura Sozán. Entenderían o rechazarían todo lo que había descubierto. Mientras la nave atracaba en el puerto espacial central LRA, sintió una ola de aprehensión. La atmósfera fría y calculada de Santos era un marcado contraste con la calidez y vitalidad de la Tierra. Aquí todo era preciso, ordenado y sin emociones. Había crecido, abrazando esa lógica, pero ahora se sentía vacía. El corazón de LR se aceleró mientras se dirigía a la Cámara del Consejo de Santos, donde el cuerpo gobernante esperaba su presentación. El enorme salón era intimidante. Sus brillantes superficies metálicas reflejaban la frialdad de la eficiencia Xoan. Los miembros del consejo, vestidos con túnicas plateadas, idénticas, estaban sentados en un arc. Sus expresiones carentes de emoción, la agente Lyra. La jefa del consejo comenzó. Confiamos en que su investigación sobre los métodos de reproducción humana esté completa presente sus hallazgos. LRA respiró profundamente. Avanzando hacia el podio central, activó su pantalla holográfica, mostrando gráficos detallados y datos que había recopilado. Los ojos del consejo escanearon la información. Sus rostros no mostraban signos de reacción como se esperaba. La reproducción humana es biológicamente ineficiente en comparación con nuestros métodos. Lyra comenzó, sabiendo que tenía que comenzar con algo familiar para su audiencia. Sin embargo, mi investigación descubrió algo. Inesperado, la ineficiencia de su sistema de reproducción está conectada a sus vínculos emocionales y sociales que juegan un papel crítico en su supervivencia e innovación. Presionó un botón, revelando un video de la crisis simulada que ella y Jack habían orquestado. El video mostraba a humanos trabajando juntos en situaciones estresantes. Sus vínculos emocionales los empujaban a tomar decisiones críticas y adaptarse. Rápidamente, los humanos forman una fuerte conexión emocional, especialmente en situaciones de alto estrés. Estas emociones, aunque caóticas e impredecibles, impulsan su resiliencia. He documentado múltiples casos donde los vínculos han influido directamente en los resultados de supervivencia, lo que permite a los humanos adaptarse y superar. Un murmullo recorrió la sala, la primera señal de algo parecido a una reacción. Los miembros del consejo intercambiaron miradas, claramente sorprendidos por la idea de que algo tan intangible como las emociones pudiera tener tanto poder. Usted propone. El jefe del consejo dijo que su voz medía que las emociones que durante mucho tiempo hemos considerado una distracción son de hecho una fuente de fortaleza. Sí, Lyra respondió con firmeza. Los humanos son capaces de aprovechar sus emociones para formar vínculos que conducen a la cooperación, la innovación y la adaptabilidad.
Su resiliencia emocional es un factor clave en su supervivencia, especialmente en situaciones en las que la lógica y la eficiencia por sí sola no puede abordar el consejo. Se sentó en silencio procesando sus palabras. Lyra sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho mientras esperaba su respuesta. Este era el momento que determinaría si su investigación cambiaría el curso de Santani. Finalmente, el jefe del consejo habló de nuevo. Nos está pidiendo que reconsideremos los cimientos de nuestra sociedad. Aceptemos esa emoción que hemos reprimido durante generaciones. Puede que tenga valor. Es una afirmación audaz. Agente Lyra. Ira se mantuvo firme. Su voz era firme. Lo es, pero creo que al integrar algo de lo que he aprendido de los humanos, podemos volvernos aún más fuertes como especie. Las emociones, cuando se controlan y se entienden, no tienen por qué ser una debilidad. Pueden llevarnos a adaptarnos de maneras que la lógica no puede anticipar. La sala quedó en silencio. Una vez más, la mente de Ira se aceleró mientras esperaba. Sabía que esto no sería fácil. El consejo había estado arraigado en sus creencias durante siglos. Desafiarlos ahora no era nada menos que revolucionario. Después de lo que pareció una eternidad, el jefe del consejo finalmente asintió. Sus hallazgos son inesperados, pero no carecen de mérito. Necesitará tiempo para revisar su investigación en detalle. Hasta entonces, la felicitamos por su dedicación a este proyecto. Lyra exhaló, sintiendo que se le levantaba un peso de los hombros. No fue una aceptación total, pero fue un comienzo. La puerta al cambio se había abierto y ella había dado el primer paso para construir ese puente. Gracias, abogado, Lyra dijo inclinando la cabeza respetuosamente. Le proporcionaré cualquier información adicional que necesite. Con eso, se dio la vuelta y salió de la cámara. Su corazón todavía latía aceleradamente, pero su mente estaba más clara que nunca. Lo había hecho. Había presentado una nueva idea a su gente, una que podría remodelar toda su sociedad. El trabajo que tenía por delante sería desafiante, pero estaba lista cuando salió al aire frío y estéril de Santos. Lyra miró hacia el cielo en algún lugar lejano. La tierra seguía girando en su forma caótica y vibrante. Pensó en Jack y en la lección que había aprendido de él y su gente. El camino a seguir era incierto, pero sabía una cosa con seguridad. Nunca volvería a ver el universo de la misma manera. De regreso en la Tierra, Jack se sentó en el porche mirando a las estrellas. No tenía idea de lo que el futuro le deparaba a Lyra, pero sabía que ella haría una diferencia de alguna manera, a pesar de que sus mundos eran tan diferentes que habían encontrado un terreno común. Construyeron un puente entre la lógica y la emoción entre Santos y la Tierra y tal vez, solo tal vez ese puente